¿Alguna vez te imaginaste amar tanto a un animal, que se convirtiera en tu mundo entero? María Valentina no tenía hijos ni familia cercana, pero encontró todo lo que necesitaba en los ojos de un gorila exótico, rescatado del abandono. Lo que al mundo le parecía una locura, era, en realidad, puro amor. Pero nadie, ni siquiera ella, estaba preparado para los últimos momentos. Y lo fueron. Horrible. Si alguna vez has sufrido la pérdida de alguien que parecía irreemplazable, este video hablará directamente a tu corazón, porque hoy vas a descubrir hasta dónde puede llegar el amor. Y cómo continúa incluso después de que el cuerpo ya no esté. Antes de continuar, respira profundo, conéctate con tu alma, y prepárate. Si este tema ya te ha tocado, dale me gusta, compártelo con quien necesite despertar y escribe en los comentarios: amar verdaderamente es también saber dejar ir. El comienzo inusual. María Valentina siempre tuvo algo diferente en la mirada. Desde pequeña, había un silencio en sus ojos que decía más que cualquier palabra. No tenía muchos amigos ni conversaciones fáciles. Prefería el sonido del viento en los árboles, el canto de los pájaros a lo lejos, el olor a tierra mojada después de la lluvia. Había en ella una conexión con la naturaleza que nadie entendía del todo, ni siquiera ella. A los 8 años, mientras otros niños pedían juguetes, María lloró tras ver un documental sobre gorilas en peligro de extinción. Se ven tan tristes, murmuró, con la mano sobre el corazón. La vida no fue amable con María. Perdió a sus padres muy joven y fue criada por una tía amargada que apenas soportaba la presencia de otra persona en casa. Creció ocultando sus sentimientos, guardándoselo todo para sí misma, hasta que, a los 23 años, decidió irse y no volver jamás. Se fue a vivir a una pequeña granja en las afueras de una ciudad olvidada, rodeada de bosques y silencio. Allí, entre gallinas, árboles frutales y noches estrelladas, por fin empezó a respirar. Pero algo seguía faltando, un amor que nunca antes había sentido, un vínculo puro e incondicional, imposible de explicar. Fue una noche de insomnio, navegando por internet, cuando todo empezó. Un anuncio extraño, oculto en un foro sobre animales exóticos: bebé gorila rescatado de cautiverio ilegal, necesita un hogar urgente, contactar por mensaje privado. María sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Un gorila? Sabía lo inusual y peligroso que era, pero había algo en esa imagen, en esos ojitos asustados, que la atravesó como una flecha. No lo dudó. Envió el mensaje. En menos de una semana, tenía al animal en casa. Era pequeño, frágil, casi humano. Lloraba por las noches y temblaba al menor ruido. María lo envolvió en una manta vieja, la misma que había usado de niña, y cantó suavemente como si intentara sanar, con su voz, todo el dolor que había sentido. Le puso un nombre, Quito, que en su lengua materna significaba esperanza. La conexión entre ellos fue instantánea. La miró como si la conociera, como si reconociera algo en ella que el mundo también había intentado borrar. Los meses siguientes estuvieron llenos de descubrimientos. Quito empezó a crecer, pero nunca dejó de buscarla con la mirada ante la más mínima señal de ausencia. Aprendió con rapidez, imitó gestos y mostró sus emociones con una claridad aterradora. Dormía junto a su cama, sujetando con una mano el borde de su camisa. A veces, cuando María despertaba de una pesadilla, se encontraba rodeada de brazos peludos que la abrazaban con ternura. No había miedo, había refugio. La gente del pueblo pronto empezó a hacer comentarios. «Está loca», decían algunos. «Esto va a terminar mal», murmuraban otros. Pero a ella no le importó. Por primera vez en su vida, María sintió que la comprendían, que alguien por fin la veía con claridad. Y cuando miró a Quito, supo, él era quien la había elegido, y ella nunca lo dejaría. El vínculo inquebrantable. El tiempo pasaba como una brisa ligera por la ventana. Cuando María Valentina se dio cuenta, Quito ya era enorme, fuerte, imponente, con hombros anchos y manos gigantes. Pero por dentro, seguía siendo el mismo cachorro que temblaba en la esquina de la habitación. Y quizás por eso, la conexión entre ellos nunca cambió. Al contrario,
solo creció. Habían construido una rutina que parecía más bien un ritual sagrado. Cada mañana, Quito se despertaba antes que ella y esperaba, sentado, con la cabeza apoyada, en la puerta del dormitorio, escuchando su respiración, y cuando ella abría los ojos, él sonreía con la mirada, como diciendo, «¿Estás aquí? ¿Sigues aquí?» El desayuno fue un espectáculo en sí mismo. María preparó fruta cortada en trozos perfectos, papaya, plátano, mango, y Quito sabía exactamente qué aguacate del día era su favorito. Se sentaron juntos en el porche mientras el sol empezaba a salir. No hubo palabras, pero hubo una conversación, un silencio lleno de significado. Ella lo miró y sintió como si pudiera oír sus pensamientos, y él, de alguna manera, parecía comprender todo lo que ella sentía, incluso los que intentaba ocultar. Cuando María estaba triste, y a veces la tristeza la asaltaba como un torbellino, Quito se acercaba, lentamente, con una mirada tierna, y apoyaba la cabeza en su regazo. Era en esos momentos que lloraba como nunca, porque no había juicios ni preguntas, solo presencia, un amor sin explicaciones, un amor que no la obligaba a ser fuerte todo el tiempo. Aprendió a abrir puertas, a traerle libros, a cambiar de canal cuando el programa la hacía fruncir el ceño. Una vez, sufrió un ataque de ansiedad y no podía respirar bien. Quito fue a la cocina, cogió una toallita húmeda, regresó y se la puso suavemente en la frente. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo sintió tanto? Era como si sus almas estuvieran unidas, por el mismo dolor ancestral y la misma esperanza de sanar. Por la noche, paseaban por la granja, a veces en silencio, otras veces con ella contándole historias de su infancia, de su dolor, de los sueños que nunca tuvo el valor de realizar. Quito escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un regalo, como si quisiera memorizarlo todo, cada detalle sobre la mujer que lo salvó. Y entonces llegaron las sonrisas. Los vecinos más cercanos empezaron a detener sus coches en la calle solo para ver al gorila gigante, sentado en la verja, con un sombrero de paja que María le había puesto para protegerlo del sol. Quito se había convertido en una figura familiar, casi mítica, y por primera vez, se permitió reír en público, porque con él, no era la mujer solitaria de la casa aislada, era alguien importante, era alguien amado. En los ojos de Quito, María encontró la aceptación que el mundo nunca le dio, y en el corazón de María, Quito encontró el hogar que nunca había conocido. Eran solo ellos dos, y eso fue suficiente. Las señales de que algo andaba mal fue en una mañana extrañamente silenciosa, que todo empezó a cambiar. El sol salió tímidamente, oculto tras las nubes bajas, y Quito no estaba en la puerta como siempre. A María le pareció extraño, pero pensó que seguía durmiendo. Llamó suavemente, «Quito, mi amor, ya ha salido el sol». No hubo respuesta. Su corazón se aceleró, subió las escaleras a pasos rápidos, y, al abrir la puerta de la habitación de Quito, lo encontró acurrucado en un rincón, con la mirada fija en el suelo, como si el mundo se hubiera oscurecido en su interior. No tocó la fruta ese día, ni al día siguiente. No quería caminar al anochecer ni ver el programa que siempre veían juntos. Sus ojos, antes brillantes y vivaces, estaban apagados. María lo intentó todo, juegos, canciones, cariño, pero él solo se alejó lentamente, como si desapareciera de adentro hacia afuera. Era como ver a un gigante convertirse en una sombra. La tercera noche, notó que algo andaba mal con sus movimientos. Le temblaban las manos ligeramente, casi imperceptiblemente, y parecía tener dificultad para ponerse de pie. María entró en pánico, se subió a su coche y condujo durante casi 3 horas hasta encontrar a un veterinario especializado en animales salvajes. Cuando le dijo que tenía un gorila en casa, la miró sorprendido, pero accedió a acompañarla. Al ver a Quito, el hombre guardó silencio durante varios minutos. Luego, simplemente dijo, «Necesitamos hacerle unas pruebas. Esto podría ser grave». Los siguientes días fueron una montaña rusa de miedo. Los análisis de sangre, la biopsia, las pruebas neurológicas. María apenas durmió. Pasó horas con la cabeza apoyada en el pecho de Quito,
escuchando los latidos de su corazón como si quisiera retenerlo ahí para siempre. Le susurraba promesas: vas a estar bien, te lo prometo, todo va a estar bien, pero algo en su interior ya lo sabía, y ese algo le dolía como un cuchillo afilado en el alma. El diagnóstico llegó en un sobre arrugado, escrito con frialdad y tecnicismo: una enfermedad degenerativa poco común, posiblemente adquirida durante el cautiverio ilegal, irreversible, progresiva, dolorosa. El veterinario fue amable pero directo: no sabemos cuánto tiempo le queda, quizás semanas, quizás meses. Lo importante ahora es el consuelo, el cariño y la preparación. María se desplomó en el asiento delantero del coche, lloró como una niña perdida. El mundo parecía demasiado injusto para alguien tan puro como Quito. Esa noche, no se separó de él ni un segundo. Durmió en el suelo, abrazada a su cuerpo cálido. Quito, aunque débil, le puso la mano en el rostro, como diciendo: está bien, te amo. Y ahí, en ese gesto, María comprendió que el amor verdadero no intenta aferrarse, simplemente es, incluso cuando empieza a desaparecer. El dolor había llegado, silencioso, inevitable, cruel, y ella lo sabía, que su tiempo estaba empezando a agotarse. La decisión más difícil de la vida con cada amanecer. El tiempo parecía escabullirse entre los dedos de María Valentina como arena fina. Quito empeoraba poco a poco, como un sol que se pone demasiado lento, dejando rastros de sombras a su paso. Ya no podía levantarse solo, le costaba respirar, y a veces gemía suavemente por la noche, como implorando alivio. María intentaba ocultar su desesperación, pero él podía verla, siempre podía, y aunque sufría, intentaba consolarla con su mirada, esa mirada dulce, profunda, casi humana, como diciendo: estoy aquí, para ti. El dolor de verlo consumirse era insoportable. Se despertaba en mitad de la noche y lo encontraba inmóvil, mirando al techo. Pasaba horas acariciándole la cabeza, contándole cuentos, canciones de cuna, cualquier cosa que pudiera calmar el dolor, tanto el suyo como el suyo. Pero había un pensamiento que no dejaba de martillar en su mente: ¿está sufriendo demasiado? Esta pregunta empezó a ocupar espacios que antes estaban llenos de esperanza. El veterinario, siempre cauteloso, fue sincero: hay veces que prolongar la vida es prolongar el sufrimiento. Tú lo conoces mejor que nadie, sabrás cuándo es el momento de dejarlo descansar. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No quería ser ella quien se despidiera, no quería decidir cuándo apagar la única luz que aún le reconfortaba el alma, pero tampoco quería ver sufrir a Quito. Una tarde gris, María llevó a Quito bajo el árbol de mango donde solían jugar. Se sentó con él sobre una colcha azul desteñida y empezó a mostrarle fotos antiguas, del día de su llegada, de su primer sombrero de paja, de cuando escondió todos los plátanos en el cajón de la cocina. Quito lo observaba todo con atención, con los ojos llenos de lágrimas, como si estuviera viendo una película entera antes del final. Y entonces algo sucedió. Sostuvo una foto entre los dedos y la apretó contra su pecho. Luego, cerró los ojos. María comprendió lo que le preguntaba. El día siguiente fue el más duro de su vida. Llamó al veterinario y pidió cita. Las 4. El reloj parecía burlarse de ella, cada segundo resonando como un tambor. Antes de irse, María escribió una carta, no a Quito, sino a sí misma. Decía que, a veces, el mayor acto de amor es saber cuándo dejar ir, que amar también es permitir el descanso, que algunos lazos, por fuertes que sean, no están hechos para contener el dolor. Al llegar a la clínica, colocaron a Quito en una camilla cubierta con la manta de su infancia, la misma que lo había abrigado cuando era un cachorro atormentado. María le tomó la mano, lo miró fijamente a los ojos y dijo: me enseñaste lo que significa amar de verdad. Ahora te enseñaré lo que significa partir con dignidad. Él la miró por última vez y sonrió. Sí, sonrió, incluso con su cuerpo cansado, incluso con su corazón aletargado. Fue una sonrisa de gratitud. En ese momento, el tiempo se detuvo, y lo único que quedó fue silencio, y un amor que ni la muerte pudo borrar. El último abrazó la habitación C.
sumió en un silencio sagrado. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero contuviera la respiración con ella. El sol comenzaba a ponerse fuera de la clínica, proyectando un rayo dorado a través de la ventana e iluminando el rostro de Quito. María sostenía su mano, o lo que parecía más una mano humana, cálida, pesada y, sin embargo, llena de ternura. No lloraba, todavía no, estaba en un estado de entrega, como si su alma estuviera a punto de romperse. Pero con reverencia, el veterinario entró en silencio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, aunque intentaba mantener la compostura. Sabía lo que representaba ese momento. Quito no era un paciente cualquiera, era un símbolo, un vínculo entre mundos, un amor que trascendía cualquier explicación lógica. María asintió, estaba lista, o al menos, tan lista como cualquier corazón podría estarlo para perder a su mejor amigo. Se acostó a su lado en la camilla, como hacía cuando el cielo amenazaba tormenta y Quito se inquietaba. Le rodeó el cuello con el brazo y, con la frente pegada a su rostro, comenzó a cantar suavemente, la misma melodía que había cantado cuando él era pequeño, cuando aún estaban aprendiendo lo que significaba confiar el uno en el otro. Quito dejó escapar un largo suspiro. Sus ojos, ya pesados, se encontraron con los de ella una última vez, y allí, en ese instante, algo dentro de ella se rompió para siempre. El líquido se administró lentamente. María sintió cada segundo como una eternidad. El cuerpo de Quito se relajó poco a poco, como si por fin encontrara paz. No hubo convulsiones ni sobresaltos, solo un profundo silencio y la presencia de ese último abrazo, un abrazo que cargaba con toda la historia que habían vivido, todas las cicatrices, todas las noches frías, todas las mañanas soleadas, todas las veces que pensó que no podría soportarlo, y él la abrazó. Cuando su corazón dejó de latir, María seguía allí, inmóvil, como si su propio corazón se hubiera detenido con él. Su mano aún sujetaba el dobladillo de su blusa, y ella no tenía el valor de soltarla, porque, en cierto modo, ese cuerpo enorme y ahora inmóvil seguía siendo Quito. Él seguía siendo el amigo que le enseñó a vivir, a amar, a confiar. Se quedó allí parada más de una hora. Entonces el veterinario volvió a entrar y, con voz temblorosa, dijo: «Cuando estés lista, podemos llevárnoslo». María simplemente negó con la cabeza. Luego se levantó lentamente, cubrió a Quito con la manta azul y le dio un último beso en la frente. «Gracias», susurró, «me has salvado la vida más veces de las que puedo contar». Al salir, miró hacia el cielo, y en ese atardecer rojizo, ella juró que podía verlo corriendo entre las nubes. El silencio que permaneció el vacío sonaba, y ese sonido era ensordecedor. María Valentina regresó a casa con las manos vacías y el corazón roto. La casa, que una vez le había parecido un refugio viviente, palpitante con pequeños rituales y risas silenciosas, ahora era solo estructura, madera, cemento, silencio. Al abrir la verja, instintivamente esperó que Quito estuviera allí, con su sombrero de paja y esa mirada de alguien que ya lo sabía todo antes de que ella siquiera hablara. Pero no había nada, ningún movimiento, ningún sonido, solo el crujido de la madera vieja y el viento frío. Pasó la primera noche despierta, tumbada en el suelo de la habitación donde él solía dormir. Aún podía olerlo en el aire. La manta azul seguía doblada en un rincón, intacta. María la abrazó como si fuera parte del cuerpo de Quito. Lloró hasta que le dolió el cuerpo, y cuando por fin se durmió, soñó con él corriendo entre los enormes árboles, libre, feliz. Despertó con la cara mojada. No supo si era sudor o alguna lágrima que se le había escapado. En los días siguientes, el mundo exterior continuó su curso indiferente. El cartero seguía pasando, los pájaros seguían cantando y la gente volvía a comentar. Pero ahora, con una pena mal disimulada, era solo un animal. Al menos se deshizo del problema. María no respondió, solo sonrió sin alma, porque nadie sabía lo que habían sido el uno para el otro. No era una mascota, era su hogar emocional, su sanación, su espejo, y ahora, todo parecía haber perdido el sentido. Evitaba el espejo, su rostro parecía viejo, sus ojos,
antes tan vivos junto a Quito, ahora estaban hundidos, apagados, casi irreconocibles. Empezó a escribirle cartas todos los días, notitas que dejaba en el alféizar de la ventana, creyendo, o fingiendo creer que de alguna manera él aún podía leerlas. Hoy hizo sol, Quito, te habría encantado jugar en el mango, te he echado de menos todo el día, las comidas se volvieron solitarias, la mesa parecía demasiado grande, la fruta cortada a la mitad le recordaba que él no estaba allí para terminarla, y el sonido de la televisión, que antes le hacía reír, ahora le dolía. Dejó de ver los programas que solían ver juntos, empezó a caminar por la casa en silencio, como si esperara oír el sonido de pasos pesados, o el de él apartando una silla descuidadamente. En la granja, las plantas parecían marchitas, incluso los animales parecían tristes, pero lo que más le dolía era la puerta, esa maldita puerta donde él siempre se sentaba, esperándola. María empezó a evitar ese lugar, caminaba por otro sendero, mirando hacia otro lado, pero en algún momento, se dio cuenta de que estaba posponiendo lo inevitable, necesitaba afrontar su ausencia, necesitaba aprender a lidiar con su anhelo, y entonces, en una tarde silenciosa, María se sentó en esa misma puerta, llevaba en sus manos el sombrero de paja que él había usado tantas veces, lo dejó en el suelo junto a ella, cerró los ojos, y por primera vez desde que se habían ido, él sonrió, una sonrisa pequeña, dolorosa, pero real, porque en ese momento lo sintió, él todavía estaba allí, en el silencio, en el viento, dentro de ella, la memoria que vence al tiempo. El tiempo pasó, pero no se lo llevó todo, se llevó su cuerpo, su rutina, su tacto, pero la presencia de Quito seguía viva, latiendo en cada rincón de aquella casa. María Valentina aprendió a vivir con su ausencia como quien aprende a vivir con una cicatriz, duele menos, pero nunca desaparece. El dolor se convirtió en añoranza, y la añoranza en fuerza. Empezó a cuidar el jardín con más delicadeza, plantando árboles que le recordaban a los que Quito amaba. Un hipé blanco crecía justo donde él solía tumbarse. Cuando floreció, María lloró durante horas. Fue como si él le hubiera enviado un mensaje: sigo aquí. Inspirada por su historia, María decidió escribir un libro, no un libro cualquiera, era más bien un diario de amor, un testimonio de todo lo que habían vivido juntos, con palabras sencillas pero emotivas. Contó cómo aquel gorila había transformado a una mujer invisible en alguien con un propósito, como dos seres rotos se sanaron mutuamente, en silencio, día tras día. El libro, titulado Quito, el amor que no podía hablar, comenzó a tocar los corazones de quienes lo leyeron. La gente venía de todas partes solo para ver el hogar de la mujer que había criado a un gorila como si fuera su hijo. Llevaban flores, cartas e historias similares. Mujeres que habían perdido hijos, hombres que vivían aislados, jóvenes cansados del mundo. María los recibió con té y un oído atento. Y allí, en ese lugar que una vez albergó el dolor, nació un espacio de sanación, un refugio para las almas, una pequeña biblioteca con fotos, las pertenencias de Quito y un banco donde siempre decía: siéntate aquí. Le gustaba sentarse. A tu lado, un domingo despejado, un niño que nunca hablaba se acercó al banco y, al ver la foto de Quito, dijo por primera vez: hermoso. Fue entonces cuando María comprendió el verdadero significado de aquella historia. No se trataba solo de ella, ni solo de él, se trataba del amor en su forma más pura, ese amor que no necesita explicaciones, que no necesita palabras, que lo trasciende todo, incluso la muerte. Hoy, María ya no le teme a la soledad, porque descubrió que no está sola. Quito sigue vivo en cada gesto amable, en cada persona conmovida por su historia, sigue vivo en sus cartas, en sus recuerdos, y, sobre todo, en la forma en que aprendió a mirar el mundo, con más compasión, con más escucha, con más fe. El dolor no desapareció, pero se transformó en un puente que conecta corazones, y cada vez que el viento sopla un poco más fuerte, ella sonríe, porque lo sientes, porque lo sabes, él está allí, corriendo entre los árboles, protegiéndola con esa mirada eterna. No hay tiempo que pueda borrar
Quito no era solo un gorila, era su hogar, y algunas casas nunca desaparecen. Cuando el amor no tiene nombre, esta no es solo la historia de una mujer y un gorila, es la historia de dos almas que se encontraron en medio del caos, y, juntas, convirtieron el silencio en refugio. Se trata de un amor que no sigue reglas ni convenciones. Se trata de comprender que a veces la curación llega del lugar más inesperado, y que no tenemos que hablar el mismo idioma para amar profundamente. María Valentina nos enseñó que es posible reconstruir la vida aún después de la mayor pérdida, que la presencia de alguien pueda seguir viva en las pequeñas cosas, en el olor de la fruta madura, en el sonido del viento, en la sombra de un árbol. Y Quito, aunque ya no estaba, nunca dejó de existir. Se convirtió en historia, y las historias viven para siempre. Si alguna vez has amado profundamente, a un animal, a una persona, a un lugar, si alguna vez has sentido que el mundo se derrumbaba y has tenido que levantarte con los pedazos en tu pecho, si alguna vez has encontrado refugio, en una mirada, en un gesto, en un silencio compartido, así que esta historia también es tuya, que te inspire a apreciar los momentos simples, abraza más, juzga menos, escucha con el corazón, y entender que, incluso después de la pérdida, el amor continúa, como una brisa ligera, como un recuerdo que sonríe dentro de nosotros. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te conmovió. Comparta con alguien que necesite consuelo, esperanza o un recordatorio de que el amor verdadero existe, y nunca lo olvidéis. Algunos lazos son tan fuertes que ni siquiera el tiempo se atreve a romperlos.